Te juro que esta historia parece de esas que empiezan con tranqui, solo es el gym y terminan con un correo enviado al esposo de alguien, y tú quedándote mirando el techo a las 3 de la mañana pensando: ¿qué carajos acabo de hacer con mi vida? El que cuenta esto, pongámosle Mateo, es un man normal. De esos que van al gimnasio, hacen su rutina, se ponen audífonos, se miran en el espejo 2 segundos para ver si el brazo creció o si siguen siendo el mismo palo de siempre. Y se van a su casa a comer pollo con arroz como si fueran atletas olímpicos. Y ahí, en agosto, aparece ella. Digamos que se llama Valeria. Valeria era la típica presencia que se nota sin necesidad de que haga escándalo. No por modelito, sino porque tenía esa vibra de persona sociable, saluda al de recepción, le habla a la señora que limpia, se ríe con las amigas, se queja del cardio como todo el mundo, y listo. Mateo, que no es de entrarle a cualquiera, un día la ayuda con una máquina o le pregunta si ya terminó una mancuerna, qué sé yo. Conversación de gym, de esas que empiezan con te falta, y terminan en tu desde cuando vienes aquí. Al principio todo fue leve. Casi como amistad. Ella le hablaba del trabajo, de que estaba en un proceso, de que andaba cansada, de que el día estuvo pesado. Y como esas conversaciones se repiten, empiezan a hacerse costumbre. Se saludan, se ríen, se quedan hablando 5 minutos más después de entrenar. Y un día, finales de agosto, Valeria suelta una bomba en voz baja, como quien tira algo delicado para ver cómo cae. Estoy en divorcio, o sea, ya estoy separada. Mateo dice que en su cabeza sonó una alarma. De esas que no se escuchan, pero se sienten. Porque, seamos honestos, esa frase es un clásico. Esa frase la han usado demasiadas personas para justificar estar haciendo cualquier vaina. Entonces él, por dentro, dijo: ajá, separada, claro. Pero por fuera no la confrontó. Solo se quedó como: oh, wow, lo siento. Y ahí empieza lo raro, a pesar de que Mateo no le creyó del todo, siguieron hablando. Siguieron saliendo, pero plan tranqui, un café, panera, sentarse a hablar, un sándwich, una sopa, cosas normales. Nada de vamos a un bar de madrugada, no. Todo bien de día, bien personas decentes. Y aquí viene el detalle que hace que todo se vuelva más frustrante: Mateo no se movió. O sea, literal. Pasaron septiembre, octubre, noviembre, y él no hizo una jugada clara. No se lanzó. No dijo me gustas directo. No intentó besarla. Nada. Y no es porque sea santo. Es porque no confiaba. Él tenía esa cosa de: si esta mujer me está mintiendo con lo del divorcio, yo no quiero ser el tercero. No quiero ser el idiota que después sale en historias ajenas. Entonces se quedó en modo amiguito prudente, pero con intenciones guardadas. Y esa combinación es peligrosísima, porque tú te ilusionas sin actuar. Te montas una película sin haber comprado el boleto. En octubre, Valeria un día le dice algo que a Mateo le quedó sonando como mosca en el oído. Oye, creo que me gusta un man del gym. Así, fresca. Y Mateo por dentro, ¿qué? Pero él lo disimuló. Se rió, como: ah, sí, ¿y quién? Y ella medio lo soltó sin detalles, como si estuviera tanteando. Mateo, en su mente, pensó dos cosas al mismo tiempo: una, que ella estaba jugando a poner celoso, y dos, que si era verdad, entonces él ya estaba perdiendo sin siquiera haber jugado. Pero lo dejó pasar. Ahora, lo que de verdad le dañó el radar a Mateo fue otra cosa: la agarró en una mentira. No una mentira tipo me comí una galleta, no una mentira de identidad. En una conversación, Valeria había dicho que estaba en nursing school. O sea, enfermería, ya metida en carrera. Y un día, por cosas que se van notando, se le salió que en realidad no estaba en la carrera como tal, sino apenas tomando prerequisitos. Y alguien dirá: ay, ¿qué importa? Igual estudia. Sí importa. Porque si tú estás hablando con alguien y te infla algo así, ¿qué más está inflando? Mateo sintió que le movieron el piso. Dijo: ok, entonces esto de estoy en divorcio, también puede ser puro cuento. Y desde ahí, él empezó a mirar todo con lupa. En noviembre, él ya estaba más metido emocionalmente, aunque no lo aceptara. Y comenzó a preguntarle más directo por el man del gym. ¿Pasó algo? ¿Te lo estás viendo? ¿Están hablando? Y Valeria: no, no, nada. Solo fue un comentario, solo un crush tonto. Pero Mateo no se tragaba eso, porque había algo en la forma en que ella se comportaba cerca de ese tipo.
Y eso es bien difícil de explicar, pero tú lo sientes, se ponía nerviosa. Se reía de más, se acomodaba el pelo, como acelerada. Como quiero que me veas. Y Mateo veía eso y decía, aquí hay algo. Pero ella insistía, no pasó nada. Y así se fueron semanas, con esa tensión rara donde tú sientes que estás en la banca esperando entrar al partido, pero el técnico ni te mira. Llegó diciembre. Y Mateo, después de meses de no quiero hacer el ridículo, dijo, ya. O me muevo o me voy. Y un día intenta hacer un avance. No algo intenso. Algo normal, acercarse, leer el ambiente, ver si había chance. Valeria lo rechazó. No feo, no con insultos. Pero lo paró. Y cualquiera diría, listo, se acabó, se desaparece, se corta. Pero no. Valeria no se fue. No lo bloqueó. No dejó de hablarle. No se hizo la loca. Al contrario, siguió ahí, escribiéndole, saludándolo, manteniéndolo en su vida, como amigo. Y eso es lo que vuelve loca a cualquier persona, porque cuando alguien te rechaza pero te mantiene cerquita, tú quedas confundido. Quedas como perro esperando migaja. Mateo se sintió en la friendzone, pero al mismo tiempo, sintió que ella lo quería alrededor para algo. Atención. Compañía. Validación. Lo que sea. Y él, en vez de poner un límite claro, se quedó ahí, como bobo, esperando que de pronto cambie. Y entonces, cuando ya parecía que la historia se estaba apagando, de la nada, explota. Mateo dice que le llegan unos screenshots. Capturas. No de Valeria con él. No. Capturas de conversaciones del man del gym, con otra mujer. Y esas conversaciones eran un caos. Un chisme con esteroides. No era hola, ¿cómo estás? Era pelea, reclamos, celos, insultos, acusaciones. Dos personas discutiendo por el mismo tipo, básicamente. Una diciéndole al man que es un mentiroso, que estaba con varias al mismo tiempo, que le vendió exclusividad y era puro cuento, y el man justificándose, o negando, o dejando todo a medias. Y entre esos mensajes había cosas que a Mateo lo dejaron con mal sabor, conversaciones de confianza, de salud, de me dijiste que no estabas con nadie, de me enteré de tal cosa. O sea, drama real, del que no se inventa fácil porque suena demasiado feo y demasiado humano. No parecía un montaje para llamar la atención. Se veía crudo. Desordenado. Doloroso. Y la mujer que le pasó los screenshots decía algo más, que con el tiempo se enteró de que ese man del gym también estaba con Valeria en esa misma época. Ahí fue cuando a Mateo se le prendió el incendio mental completo. Porque de pronto todo lo que él había sospechado, parecía confirmarse. Y justo en medio de ese incendio, Valeria vuelve a aparecer con un nuevo capítulo, le dice que la novia del man del gym la está acosando. Que le manda mensajes. Que la busca. Que le reclama. O sea, Valeria estaba en el ojo del huracán. Y Mateo ya no sabía qué creer. Porque por un lado, Valeria había mentido sobre lo de la escuela. Por otro lado, lo de separada/divorcio sonaba conveniente. Y ahora parecía un drama donde ella supuestamente era víctima de acoso, pero también estaba implicada. Mateo asumió lo peor, esta mujer no está separada ni nada, el esposo no sabe, y yo estoy aquí viendo un desastre desde la primera fila. Y aquí viene el momento donde Mateo hace la cagada que después lo persigue. Él decide meterse. Pero no meterse de frente con Valeria, no. Eso sería lógico. Él decide enviar un correo anónimo, al esposo. Adjuntando capturas. Como diciendo, mira lo que está pasando. En la cabeza de Mateo, él era el justiciero. El que iba a evitar que un pobre tipo viviera engañado. El que iba a hacer lo correcto. Pero en el fondo también había rabia. Había ego herido. Había me tuvieron de pendejo meses. Había todo eso. Entonces manda el correo. Y se queda esperando, como quien prende una mecha y se queda mirando si explota. Y la respuesta que recibe, lo deja con la cara helada. Porque el esposo responde. Y no responde con gritos, ni amenazas, ni ¿quién eres? Responde calmado. Directo. Como un tipo cansado que ya ha visto demasiadas cosas. Le dice algo así como, estamos separados. La realidad no es como tú crees. Sigue con tu vida. Y remata con una frase que a Mateo le quedó pegada como goma, algo de que la energía negativa regresa,
que le deseaba suerte. No fue un gracias por decirme. Fue un no te metas. Y ese correo le volteó la historia completa. Porque si ese man estaba diciendo la verdad, entonces Valeria no estaba mintiendo desde el principio. Entonces sí estaban separados. Entonces Mateo se pasó de la raya. Entonces él se metió a una situación legal / emocional que no era suya, con una moralidad de yo hago justicia que, quizá ni aplicaba. Y ahí Mateo se queda sin piso. Porque se le juntaron todas las realizaciones feas. Que no confió ni cuando podía confiar. Que se quedó meses en modo tibio, ni entra ni sale. Que se metió en un drama que no era suyo. Que involucró al esposo sin tener certeza de nada. Y que, al final, la historia de separados sí podía ser real, y él fue el paranoico. Pero tampoco es tan simple. Porque aunque estén separados, Valeria igual le mintió en cosas. Y aunque estén separados, igual se armó un drama con el man del gym. Y aunque el esposo responda calmado, eso no convierte a Valeria en angelito. Lo que pasa es que la vida real no es blanco y negro. Es puro gris sucio. Mateo, después de leer ese correo, dice que se quedó sentado con el celular en la mano, como cuando te das cuenta que ya no puedes deshacer lo que hiciste. Porque el correo ya fue enviado. El esposo ya lo leyó. El daño ya está hecho. Y ahí es cuando empieza el verdadero golpe, no el de me engañaron, sino el de me convertí en alguien que no quiero ser. Porque él no quería ser el tipo paranoico. El tipo que se mete en correos ajenos. El tipo que manda capturas como arma. Él solo quería claridad. Y terminó con más confusión. Ahora, lo más duro de esto es que Mateo no puede ni odiar tranquilo. Porque si Valeria realmente fue honesta con lo de la separación, entonces él se pasó. Y eso le da culpa. Pero si Valeria también jugó con verdades a medias, mentiras pequeñas y atención ajena, entonces él no estaba loco por dudar. Y eso le da rabia. Entonces se queda en ese limbo emocional donde no sabe si pedir perdón, si desaparecer, si hablar, si bloquear, si quedarte callado. Y en el fondo, lo que más lo aterra no es Valeria. Es lo que esto le hizo a su cabeza. Porque ahora se pregunta, ¿y si la próxima vez también me vuelvo desconfiado? ¿Y si la próxima vez veo una señal y me vuelvo detective? ¿Y si ya quedé dañado? Y esa es la parte más humana del cuento. Que a veces no te rompen por el engaño, te rompen por la duda. Por la necesidad de confirmar. Por la ansiedad. Por estar leyendo señales donde tal vez no las hay, o por no querer ver señales cuando sí las hay. Mateo termina esta historia con una sensación rara, como si hubiera estado a punto de vivir algo bonito, pero lo embarró con su propia desconfianza, y al mismo tiempo, como si lo bonito nunca fue real porque la otra persona ya venía con un historial raro. O sea, pierde por ambos lados. Y si tú me preguntas cuál es el aprendizaje más frío de todo esto, es este. Hay personas que, aunque digan la verdad en lo grande, igual mienten en lo pequeño. Y cuando te mienten en lo pequeño, tú empiezas a cuestionar todo lo grande. Y si tú no confías, tienes dos opciones sanas, o preguntas claro y te vas y no te da paz, o te quedas, pero sin actuar como policía. Mateo no hizo ninguna. Mateo se quedó tibio, se metió en el drama, y cuando explotó, tiró una bomba al esposo. Y ahora lo que le queda no es gané o perdí. Lo que le queda es esa frase que nadie quiere decir en voz alta. Me metí donde no era, y aún así, algo olía mal. Y esa contradicción es la que te deja con la cabeza prendida. Porque sí, tal vez Valeria dijo la verdad desde el principio. O tal vez dijo una verdad conveniente. Pero Mateo, con su correo anónimo y sus meses de dudas, aprendió algo que duele. Si una historia te trae más ansiedad que paz, no importa si era verdad o mentira. No era para ti.